Reconociendo que hay interés de generar desconocimiento o el querer involucrar a nuestro ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos de Iguala, el gobierno de la República rechaza categóricamente en el cumplimiento de nuestro deber. No existe razón para amedrentarnos por juicios injustos, carentes de fundamento o malintencionados que solamente buscan demeritar nuestro prestigio. En un acto de total patriotismo, las y los mexicanos debemos reprobar las acciones de quienes, lejos de manifestar su legítimo derecho a expresarse, solo generan violencia y destrucción. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el ejército fue, lo acusaban de omisión. Las mismitas. No hay una sola evidencia de la participación del ejército. Ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar. La honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda. Bajo la guía de sus elevados valores e ideales, seguirán renovándose para responder a los desafíos de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Estoy seguro de que continuarán preparándose a fondo, actualizando como lo vienen haciendo sus estrategias y tácticas militares, y reforzando su compromiso activo con el pleno respeto a los derechos humanos. ¿Sabe usted la fecha en que desapareció? Mi hijo desapareció el 6 de abril del 2013. 06. Se estaba operando un niño ese mismo día que mi hijo se lo llevaron. Ah, ok. Estudiaba él aquí en la prepa. ¿En Iguala? Sí, es como aquí. Así está delgadito mi muchacho. Esas facciones tiene. Todas tenemos a alguien desaparecido, algún familiar desaparecido que estamos buscando. Fuimos y es espantoso lo que hay arriba, allá o no, ¿sí? Sí. Es espantoso. Imaginarte a esa persona amarrada, pasando frío, hambre, sed, excavando su propia tumba. Nosotros ya andamos busque, no nos vamos a busque. Tenemos que hacer algo, compañeros. De hecho, allá van a ver una fosa pequeña que sacaron 2 bebés. Eso es muy doloroso. Entonces, esto no es un basurero que vengan a tirar, sino de lo que aquí ellos traían gente aquí. Nada, les voy a pedir no crucen por aquí entonces. Se me viene el llanto porque se revive el dolor luego. Y más a ver así como... El horror de Iguala no comenzó en la noche del 26 de septiembre del 2014. La búsqueda de 43 desaparecidos destapó la realidad. No eran 43, sino cientos de personas que faltaban en la ciudad y el estado. Los cerros de Iguala son un inmenso cementerio clandestino. Más y más fosas ilegales se fueron abriendo para devorar a las víctimas sin que las autoridades investigaran. El grupo llamado Los Otros Desaparecidos tiene más de 350 registros de personas faltantes en la región. ¿Cuántos expedientes tienen ahora? Ahorita parece que del día de hoy son 22 personas. ¿Nuevas? Sí, nuevas. Estoy buscando a mi esposo que está desaparecido. Ya tiene 2 años y medio. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo soy Mayra Vergara. Busco a mi hermano Tomás Vergara, que fue secuestrado. Otras bases de datos indican que entre 2012 y 2014, 2 de cada 3 casos de desaparecidos en Guerrero se registraron en Iguala y los municipios vecinos. Sus hijos, sus padres, sus hermanos se veían obligados a callar
para no atraer sobre la familia la venganza del crimen organizado. El problema es de que están removiendo con el pico. Díganos cómo lo vamos a hacer. Por eso, no, lo tenemos que hacer nosotros. Aquí nos Pero sentamos si ustedes hasta que lo saben, hagan. si ustedes saben por qué Pero no lo hacen nada. están enterados de que se Aquí van a nos sentamos separar. hasta que lo hagan. De nosotros si no lo hacen. Sí, Perdón, porque solamente no sé, el así, acuerdo sí. fue muy claro en la incursión. Se iban a ubicar lugares, ojo. En ningún momento se habló de intervenir en los sitios. Eso fue muy claro y lo puedo arreglar ahorita con Miguel y con Popoca. Insisto, Pero le digo, no son ustedes las su trabajo, características. nosotros nuestro dolor. No, claro, espérame, nuestro Sí, ustedes trabajo. no sienten el dolor que Sí, nosotros no, sentimos. para nada, joven. Usted acaba su turno y tiene que ir. Nosotros nos podemos acabamos pasar tiempo. aquí. Si ya les dicen dejen ahí, lo dejan. Yo en este momento yo creo que ellos sí necesitan trabajar con su dolor, o sea, ellos como padres. Claro, claro, sin duda, sin duda. Y decíamos que no van a hacer todas las cosas finalmente porque sí son muchas, pero sí que trabajen y que ellos por eso se les escalaron allá y acá, que se vayan encontrando y para que se vayan más tranquilos, finalmente lo que queremos. Claro. Más Entonces, nomás- tranquilos, señor. Yo no me refiero a que ustedes ustedes se van a ir sin dolor, yo no me refiero a eso, no me supe explicar. Pero para mí significa un objetivo más claro, más concreto y que debemos de luchar y lograr lo que queremos. Claro, claro. Sí. Él no sabes, no hay oración más grande para darle las gracias, ¿sí? Yo te entendí cuando Eres dijiste mi eso. hermano. Yo te entiendo a ti. Yo la verdad te entiendo. Sí, Yo tengo familia Sí, desaparecida busquen, también. por eso háganlo. O sea, finalmente yo les dije, trabajen con su dolor. Se acercan las personas y te entregan un papelito y tú lo lees y te dicen, hay una casa de seguridad en tal lado. Entonces, hay restos humanos en tal colonia, en tal cerro. Ustedes vayan. Las fosas, la infinidad de fosas que están aquí a los alrededores de Iguala, ya estaban ahí. O sea, no surgieron después de los 43 estudiantes. Ahí estaban, ahí han permanecido las fosas. Algunas son del conocimiento público y no se había hecho nada. ¿A quién está buscando? A mi hijo, Carlos Escobar Bastián, mi hijo. 12, 13 años. ¿Cuánto tiempo tiene de buscar? El 6 de enero se lo llevaron. Ya anduve harto. Y mi hijo buscándolo en los caminos también, en los cerros. Estamos amenazados, yo y mi hijo, por los de la Fermín, que dónde vamos a ir, que no nos vayan a matar, aunque nos maten, aunque yo quiero saber de mi hijo nomás y aunque vayan y me maten. Le pido al gobierno que nunca vayan a sentir este dolor. Este dolor es grande, terrible, terrible que es. No dormir, no comer, andar. Quisiera uno saber. Esa gente no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Entonces aquí hay algo más. Esta la encontré con la pura pala, no es necesario del... Sí, ese es el cráneo. No, espérame. Deja que ella lo haga, por favor. Mejor. Espérame. A ver, ponlo más. A ver, alguien trae Más que yo algo para pegarlo aquí. Ajá, pero primero hay que pegarlo aquí. volverla a cerrar porque no podemos. Sí, adelante. Dale, traía. ¿Las colonias son? Tali, trae para amarrarle aquí. La pala. Vamos a buscar. Bueno, sí, se está llamando, pero no sé qué sucede. Ningún teléfono, ninguno se le... ninguno contesta, suena y suenan los teléfonos. ¿Cuántos teléfonos intentaste? Van 4, la de Gendarmería, de la PGR, del Ministerio Público. Estoy llamando. Ahorita voy a intentar llamar, no sé... A ver, otro más, a ver. ¿A quién estás marcando? Aquí estoy con el comisario de la Gendarmería. Alguien debe de ellos contestar para que nos podamos enlazar, ¿no? ¿Ya? ¿Él es Alfonso? Sí, ese es el... ¿Te digo? ¿Cómo ves? Ya ahorita van como unos... Ya hacemos.
En el 2011, la amapola desplazó a la marihuana para convertirse en el cultivo ilegal más importante del país. El Pentágono de la amapola es una zona del tamaño de la República de Haití en la que se produce cerca del 42% de los opiáceos del país, a la que el Estado mexicano parece haber renunciado y que los grupos del crimen organizado se disputan a balazos. Somos una central de abasto segura de marihuana y opiáceos para el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos ya con la legalización de la marihuana se está yendo otra vez al consumo de heroína, ¿no? Y en eso México está jugando un papel muy relevante. Estamos hablando de miles de millones de dólares. O sea, haciendo un cálculo, bueno, podrían ser 17,000 ahora mismo y pueden potencialmente llegar a 30 y tantos mil millones de dólares. La ciudad de Iguala es el principal punto de concentración de los narcóticos. Su posición geográfica es adecuada para recibir el producto y embarcarlo hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos. Abundan las joyerías de oro, las casas de cambio y de empeño, adecuadas para disimular las transacciones ilegales y el lavado de dinero. Ahí está uno de los puntos de origen de la pesadilla igualteca que alcanzó un clímax terrorífico cuando llegó a la alcaldía José Luis Abarca en 2012. En el periodo de Abarca, pues sí estuvo complicado, ¿no? O sea, antes de que se oscureciera, la gente ya no salía por la noche. Lo que sí llamaba la atención es que los policías municipales tuvieran retenes, 3 retenes, ¿no? En las entradas y salidas de Iguala, en las 3 entradas y salidas, porque eso es ilegal. Se escuchaba así, pues, que desaparecían las personas en los retenes militares, en los retenes de la policía municipal, pero no, o sea, no se investigaba. 2 presidencias municipales anteriores fueron los que instalaron esos que llamaban filtros, y donde se permitía a los policías municipales revisar a toda persona que quisiera pasar por Iguala y transitar por cualquiera de las carreteras o entrar a la ciudad o salir de la ciudad. Personas que desaparecieron en esos retenes, ¿no? Fueron hallados en fosas. La Administración Pública Municipal de Abarca trabajaba a través de la policía, pero a través de este grupo de los bélicos, que eran literalmente personas del crimen organizado enquistados en la institucionalidad de la policía. Arturo Hernández Cardona era un dirigente social a quien Abarca consideraba enemigo político. Esta es la denuncia por amenazas, el 29. Aquí dice 29 de mayo del 2013. 2 días antes un día antes de que se lo llevaran. Tenía que ir a ratificar 2 días después, ya no llegó. Y aquí es donde dice, denuncia de hechos en contra de José Luis Abarca y María de los Ángeles. El 30 de mayo del 2013, Hernández Cardona y 7 compañeros fueron secuestrados. 5 de ellos lograron escapar, entre ellos Nicolás Mendoza, quien declaró ante notario público que Hernández Cardona fue obligado a cavar su propia tumba y que José Luis Abarca le dijo: "Me voy a dar el gusto de matarte". Le disparó en la cara y en el pecho. El cuerpo de Arturo se desplomó en el fondo de la fosa. Comenzó a llover y no lo taparon. Quedó al descubierto. Ellos 2 murieron. Estos lograron escapar. Este se fue de Iguala por amenazas. Y este no se sabe. Este personaje es el fiscal. Ante él presentaron la denuncia. Sí tengo miedo, pero me iba a dar vergüenza quedarme callada porque Arturo no se hubiera quedado callado. La familia Pineda Villa se ganó un lugar de abolengo entre los cárteles guerrerenses. Desde sus inicios en el narcotráfico en el año 2000, sirvieron al Chapo Guzmán y después al cártel de los hermanos Beltrán Leiva, antes de independizar a su propia mafia, los Guerreros Unidos.
2 de los hermanos de Ángeles Pineda murieron asesinados en el 2009 y el tercero, Salomón, que fue detenido en febrero del 2015, es considerado por la PGR como uno de los jefes del grupo. Abarca pues tuvo un enriquecimiento como espuma y ayudó, y eso no cabe duda ya, ayudó a la campaña de Aguirre con dinero. O sea, ¿cuántos millones de camisetas quieres? Estamos hablando de millones de pesos y quizá millones de dólares. Abarca y Pineda eran aliados políticos de personajes de relevancia estatal como el gobernador Ángel Aguirre, el senador Lázaro Mazón y el diputado Sebastián de la Rosa. El alcalde y su esposa eran patrones políticos de Guerreros Unidos. Las autoridades los investigaban, por lo menos desde el 2010. El entonces procurador Jesús Murillo Caram insistió en que la PGR no actuó antes porque se trataba de un asunto de competencia estatal, no federal. Desde el 28 de abril del 2014, 5 meses antes de la noche de Iguala, la Fiscalía Guerrerense había turnado averiguaciones previas a la PGR por crímenes de delincuencia organizada que son de orden federal, así como por secuestros cometidos por los policías del alcalde de Iguala. Además, informó sobre el jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, Gildardo López Astudillo, el hoy acusado por la desaparición de los 43 estudiantes. Nosotros ya habíamos presentado un juicio de revocación de mandato en el Congreso local con los diputados, porque supuestamente al ser presidente no podía ser investigado. Entonces le pedimos al Congreso local que lo desaforaran y no hizo nada. Entonces nadie nos escuchaba, ¿no? En la Procuraduría del Estado no hacía nada, el Congreso local nunca hicieron caso a mi petición, la PGR decía que el asunto le tocaba al Estado, entonces y nadie hacía nada. El reportero Marco Antonio Coronel, del programa Punto de Partida, cuestionó al director de la unidad de secuestros sobre unos mensajes de WhatsApp con los que la Fiscalía de Guerrero le pedía actuar. La comunicación que yo tengo con ellos no solamente es por el asunto de Iguala, solamente se refiere el caso Iguala. La cuestión es que son varios asuntos los que se tienen en lo particular. ¿Qué caso se refería usted que esta quincena quedaba? Pues yo creo que, finalmente el mensaje, pero no se refiere nada a este punto. Cuando escribió usted esta quincena queda, ¿a qué caso se refería? Otro asunto que se manejan en sigilo, de varios asuntos que se pueden checar, tendría que corroborar a lo mejor... No del caso Iguala. No del caso Iguala, ¿no? Digo, aunque diga ahí caso Iguala. Aunque finalmente es lo que dice de Iguala, se consignó, desconozco. El alcalde también tenía excelentes relaciones con oficiales y comandantes del cuartel de Iguala, que se abrazaban con Abarca en eventos castrenses y cívicos, y le permitían presumir de la lealtad que le tenía el 27 Batallón de Infantería. La simpatía de la Secretaría de la Defensa Nacional por Abarca se expresó desde el 2005, cuando le obsequió 52,000 metros cuadrados de terreno que Abarca ocupó para la plaza comercial más moderna del norte del estado, Galerías Tamarindos, con multicinemas y un gran supermercado. La Sedena no tenía facultades para regalar bienes a un particular. Nadie se dio cuenta, mientras Abarca tuvo amigos poderosos. Solo en marzo del 2015, la Secretaría de la Función Pública recuperó la posesión del predio. O eso fue lo que anunció, porque el centro comercial de José Luis Abarca sigue funcionando con normalidad. Este terreno que le regala la Secretaría de la Defensa Nacional, todo eso no es gratuito. O sea, son alianzas que se dan en su momento, tal vez de coyuntura, pero que son para consolidar todo un cogobierno narcoestado. Hace 7 años desapareció uno de mis primos. Igual nosotros sabemos por testimonios de algunas personas que desapareció de un retén de militares. El 1 de marzo del 2010, el ejército mexicano nos arrebató a 6 muchachos, entre ellos mi hijo, el único adolescente de los 6, mi chamaco de 17 años. En diciembre de 1973, al ser designado comandante de la zona militar de Acapulco,
el general Salvador Rangel Medina encontró un ejército desprestigiado por su asociación con los caciques y con las organizaciones criminales que plagaban al Estado. Lo describió en estos términos. Para mantener esa influencia disponen del ilimitado apoyo a funcionarios municipales, estatales y ejidales, de los grupos militares destacados por el mando territorial para proteger sus intereses y como ejecutantes directos para el sometimiento de moradores inconformes. La complicidad de las tropas destacadas en las supuestas campañas, la participación que reciben las policías federales o estatales encargadas de perseguir la siembra o el tráfico de enervantes. Militares de alto rango estuvieron vinculados con narcotraficantes y cómo el cacicazgo junto con el poder militar estaban ligados, ¿no?, desde tiempo atrás. La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que investigó la guerra sucia de los años 70, identificó a 326 personas con nombres y cargos por cometer crímenes de lesa humanidad. Entre ellas, hay 59 generales y 168 mandos militares. Un documento de la Dirección Federal de Seguridad reporta la existencia del Grupo Sangre, formado por policías y militares con la consigna de matar a determinadas personas. Y menciona uno de los métodos utilizados comúnmente, la de hacerlos beber gasolina y prenderles fuego. El informe da detalles de 512 personas víctimas de desaparición forzada, pero en una declaración judicial, Gustavo Tarín, miembro del grupo de inteligencia de la Policía Militar, habla de 1.500 detenidos que fueron transportados en los vuelos de la muerte. Desalojaban a los pobladores de las aldeas y finalmente bombardeaban, arrasaban estos poblados serranos, detener gente en los poblados, llevarlos a la base aérea de Pie de la Cuesta, subirlos a un avión árabe que era de fabricación israelí de transporte de personal y colocarlos con piedras atadas a los pies en costales y arrojarlos al mar, ¿no? El 27 de Infantería es uno de los batallones que tiene deudas con la sociedad, que tiene deudas con la justicia desde los años de la Guerra Sucia. Pero no solo por eso, o sea, si nos vamos a casos recientes, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han llegado 6 casos sobre México que ha deliberado y ha sentenciado el Estado mexicano. Pues resulta que el patrón común es que de esos 6 casos, 4 de ellos son del Ejército y del Estado de Guerrero. Dentro del Pentágono de la Amapola, el Estado casi no se hace presente, pero en sus límites y puntos de acceso, el Ejército mantiene batallones con los que controla quién entra y quién sale. Digamos que Guerrero está dominado por los militares desde hace más de 50 años. Ellos saben todo lo que pasa, ellos dominan todo lo que ocurre. A 4 décadas del paso del general Rangel por Guerrero, los militares siguen recibiendo acusaciones por crímenes cometidos contra civiles y por ponerse al servicio de organizaciones criminales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado documentó el caso de 4 menores de edad y 2 adultos, a quienes los soldados sacaron vivos de una fiesta en septiembre del 2012 y después los ejecutaron. El batallón responsable es el 19 de Infantería, que estaba basado en Petatlán y que fue señalado por complicidad con el narcotraficante Rogaciano Alba. También es sospechoso de desaparecer a líderes campesinos. En marzo del 2014, el batallón completo fue enviado a Puebla y reemplazado por el 75. Por denuncias de asociación con el crimen organizado, el 40 Batallón de Ciudad Altamirano fue sustituido por el 34 Batallón en abril del 2014. En Chilpancingo, el 50 Batallón está acusado de desaparecer al primo de Citlali Miranda. La última vez que lo vio uno de mis hermanos y estaban por pasar, cada uno iba en su carro, ellos se saludaron de lejos. Mi hermano pasó el retén de militares y de policías en la ciudad de Chilpancingo y mi primo se quedó atrás. O sea, ya después mi hermano, a él jamás lo alcanzó, o sea, mi primo jamás alcanzó a mi hermano, iban al mismo lugar, lo empezó a buscar mi tía, él, pues ya no tuvimos no supimos nada de él, y los testigos, porque pues conocemos gente y nos dijeron que lo habían detenido en un retén de los militares. La organización internacional Human Rights Watch documentó otros casos, como la desaparición de 6 jóvenes más en Iguala en marzo del 2010, a manos de las tropas del 27 Batallón.
Los muchachos habían llevado un sistema de sonido a una fiesta popular y lo traían de regreso. Cuando se termina la feria, a mi hijo lo vuelven a invitar para volver a instalar el audio donde inicialmente estaba, en la discoteca Cherries del Boulevard Heroico Colegio Militar, aquí en Iguala, como a 250 a 300 metros del 27 Batallón de Infantería, lo presidido por el comandante Antonio Reyes Rivera. Cuando están descargando el audio para meterlo a la discoteca, empieza a llegar un convoy de militares sobre el bulevar. De este lado 2, 3 camiones y de aquel lado 2, 3 camiones llenos de militares. Y 2 camionetas particulares hacen la chamba en presencia de los militares. Cuando más lejos, a 20 metros de los militares, se meten las camionetas con gente de civil. Empieza a golpear a los muchachos, los someten y se los llevan. Y los militares, en sus camiones, escoltaron a esas camionetas. Hasta ahí llegó. Con menor intensidad, pero de manera sostenida, la represión de los años 60 y 70 se ha prolongado en el siglo XXI. Aunque han pasado 4 décadas, las normales rurales siguen siendo vistas como enemigas del Estado. De 44 que había en los años 60, solamente quedan 17. Hay una estigmatización que viene pues, de los mandos, de los oficiales, y que pues, por doctrina quizá o por mero prejuicio se les vincula con movimientos armados, ¿no? Los líderes guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas se formaron en la más conocida de ellas, la Raúl Isidro Burgos, o Normal de Ayotzinapa. Este es el memorial erigido en la escuela de Ayotzinapa, en memoria de 2 estudiantes que mataron policías federales en 2011. Esas placas, de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriela Echeverría de Jesús, dicen: por tu sangre derramada y regada en estas tierras guerrerenses que harán germinar las semillas y la esperanza de la lucha inclaudicable por la continuidad del normalismo rural. En ese ataque con armas letales, en el que además murió un trabajador que intentó apagar un fuego provocado por los manifestantes, fueron heridos de bala 3 normalistas y fueron detenidos y atormentados 24 más. Los disparos fueron directos a la cabeza de los 2 jóvenes normalistas que murieron en el enfrentamiento con policías en Chilpancingo, Guerrero. En la noche del 26 de septiembre del 2014, fuerzas del Estado lanzaron la serie de ataques contra civiles que llamamos la Noche de Iguala. Días antes, una asamblea de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México le asignó a la Normal de Ayotzinapa una misión. Deberíamos ir a traer autobuses porque iba a haber la marcha del 2 de octubre en México. Esto sería como un rol donde les tocó a todas las normales, pues les toca cada año juntar los autobuses. Y pues desgraciadamente esta vez nos tocó a nosotros. Los estudiantes tenían en la escuela 2 autobuses Estrella de Oro que utilizaron para transportar a unos 100 estudiantes para ir en búsqueda de más unidades. El Sistema de Comunicaciones de Seguridad Pública, conocido como C4, permite a las corporaciones como las policías municipales, estatales y federal, al Centro de Información y Seguridad Nacional, CISEN, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y el Ejército Mexicano intercambiar información de manera inmediata. Los estudiantes decidieron dirigirse al norte, al crucero de Huitzuco y a la caseta de cuota número 3 de Iguala. Podemos confirmar cómo, a través de las declaraciones de los agentes del Estado y de los miembros del Batallón 27, tenían seguimiento a todas las actividades de boteo desde la hora en que llegan a Iguala. En el crucero de Huitzuco, 8 alumnos intentaron tomar un autobús Costa Line a las 8:15 de la noche. El chofer prometió cooperar si antes iban a la terminal de Iguala a dejar a los pasajeros. Cuando ya estaban en la terminal, el conductor los encerró en el autobús.
Ellos llamaron a sus compañeros, que se movilizaron en los 2 Estrella de Oro. Estos videos de cámaras de seguridad captan el momento en que llegan en su ayuda. Ahí dejaron uno de los autobuses, pero tomaron 3 más. 2 Costa Line, que salieron por la calle Galeana hacia el norte, y una Estrella Roja que salió por la puerta trasera y se dirigió al sur. Ni los estudiantes ni los choferes conocían bien la ciudad. El del autobús Estrella de Oro 1531, que se había adelantado, declaró que siguió por Galeana hasta que encontró una plaza y ahí dio vuelta a la derecha, con la suerte de que la calle lo llevó hasta la carretera a la altura de la Policía Federal. Más atrás venía el convoy de los 2 Costa Line y el Estrella de Oro 1568, cuyo conductor dio testimonio de que era seguido por patrullas de la policía y de que los agentes venían disparando. Nos venían disparando, ellos totalmente encapuchados, chaleco antibalas y pues el uniforme, ¿no?, de policías municipales. Aquí se para el primer autobús, el segundo ahí, el tercer ahí. Yo venía en el tercer autobús, una patrulla nos bloqueó el paso, toda la gente corría. Aquí nosotros pues lo que hacen todos, bajarse del autobús. Los policías de atrás ya nos empezaron a disparar, corremos todos. ¿Contra ustedes directamente? No, solo eran para asustarnos los balazos. Eran balazos que tiraban arriba, balazos que tiraban abajo. Entonces dijimos, ¿saben qué, compas? Súbanse los autobuses. La mayoría se subió al primero y pues nosotros de segundo nos encargamos de quitar las patrullas a pedradas, pues. Pero ya de ahí yo le dije al compañero que está desaparecido, compañero Cochiluco que le decíamos, digo, ¿sabes qué? Yo me voy en el primer autobús. Cualquier cosa que pase, pues ahí estamos, ¿no? Y él nada más lo último que me dijo, pues cuídate mucho, ahí cuídalo, dice, y échenle ganas, pase lo que pase. Mientras iban avanzando, ya en la calle Juan N. Álvarez, los disparos ya no eran al aire, se dirigían a los autobuses y, de acuerdo con los documentos del expediente, a través del C4, tanto la Policía Estatal como la Policía Federal, como el Ejército, tuvieron conocimiento de los hechos. Nos dijeron, ¿saben qué? Lleguen al Periférico Norte, toman a mano derecha, dice, y agarran derecho, van a salir a Chilpancingo. Eso es lo que hicimos nosotros. Al llegar aquí, pues nosotros todos gritamos, ¿no?, de la alegría, porque dijimos, pues ya la hicimos, ya logramos salir. Y es ahí cuando una patrulla se nos atraviesa, nos impiden el paso. Nosotros inmediatamente nos bajamos, los policías todos corren, se van. Y es cuando entramos, un compañero trata de mover la camioneta, pero pues no tenía llaves. Entonces cuando ellos nos empiezan a disparar de allá para acá, le dan al compañero Aldo Gutiérrez Solano un balazo aquí. Pues, ¿qué vas a hacer? No, déjenlo ya. Agarramos, el compañero todavía quería hablar. Se ahogaba con su misma sangre, estaba haciendo sangre de la boca, se ahogaba. Quería hablar y no. Era ahí cuando nosotros pues gritábamos que mandaron una ambulancia porque el compañero se estaba muriendo. Nos contestó la operadora y le dijimos que necesitábamos la ambulancia, en el cual no nos quiso creer, nos dijo que seguramente era una fiesta, que porque se escuchaban cohetes. Nos ignoró, nos dijo que no y nos colgó. Necesitamos una ambulancia aquí a los poderes. Hay un compañero que le falta la respiración. ¡No le caen los castillos! ¿Por qué no le cogen, hijo de tu puta madre? ¿Sabes lo que hiciste, maldito perro? Los del segundo autobús todavía corrieron, todavía enfrente a cubrirse, y a los del tercer autobús pues los bajaron, los tenían boca abajo en lo que era donde está la camioneta. Ahí los tenían boca abajo y los estaban golpeando a los compañeros. Estaba el chofer tirado en el piso, estaba sentado, se estaba agarrando el hombro, al parecer le habían golpeado. El convoy estaba siendo atacado simultáneamente por delante y por detrás. De la Estrella de Oro 1568, un estudiante bajó con un extinguidor para tratar de defenderse, pero fue herido en una mano. Los alumnos se encerraron en el vehículo, pero los obligaron a bajar con los brazos en alto y a tenderse en el piso, para después llevárselos en 6 o 7 patrullas. En ese momento nosotros pensamos que los iban a detener, una detención cualquiera, ¿no? Estaban los compañeros de primero llorando, nosotros de segundo les dijimos que no lloraran, pues que seguramente los iban a detener y al otro día los iban a soltar.
El comandante todavía se fumó un cigarro. Dice, ¿ya vieron? Ya vieron, dice, para que vengan más a Iguala. Se estaba riendo, dice, no, que muy cabrón. Nosotros, ¿con qué le íbamos a hacer? A ver, ¿qué les íbamos a hacer si solo teníamos nuestras manos y ellos tenían armas? Recuerdo bien que aquí llega un policía totalmente de negro, encapuchado, y pide no dialogar con nosotros. Y me dice, vamos a negociar, vamos a hacer esto, vamos a llevarnos los autobuses, nos los vamos a llevar detenidos a todos ustedes y vamos a hacer de cuenta que aquí no pasó nada. Entonces era claro el mensaje, ¿no? Que a todos nos querían llevar para que no hubiera testigos. Es ahí cuando pues, nosotros decidimos que no. O sea, si ustedes hubieran accedido, habrían podido correr la misma suerte que los compañeros desaparecidos, así es. Pues nosotros nos negamos, el policía se molesta y nos dice, ¿no? Si no se largan de aquí, dice, más tarde vamos a venir por ustedes y se van a arrepentir de haber entrado a Iguala. Entonces se van, cuando él da la señal, todos los policías que estaban ahí empiezan a subir a nuestros compañeros a las patrullas y se lo llevan. El autobús Estrella de Oro 1531, el único que había logrado salir de la ciudad, solamente llegó hasta aquí. Las patrullas obstruyeron su avance. Los pasajeros intentaron escapar, pero estas paredes lo hacen difícil. Varios fueron detenidos. A 5 metros del vehículo, que quedó con las llantas ponchadas y las ventanillas destrozadas por los balazos, se hallaron los restos de 8 playeras manchadas de sangre. Había testigo privilegiado de los hechos, un agente de inteligencia militar, que narra en su declaración ante la Procuraduría que el bus Estrella de Oro fue interceptado por 2 patrullas de la Policía Municipal. Este mismo militar señala que los jóvenes gritaban, que les bajaron del autobús esposados y les tiraron al piso. Un testigo refiere que les subieron a las patrullas y los llevaron con dirección a Huitzuco, es decir, no con dirección hacia el centro de Iguala. El autobús Estrella Roja salió por la parte de atrás de la terminal y logró llegar a Periférico Sur. Después, continuó por la carretera a Acapulco. Unos 100 metros antes de llegar al puente donde habían detenido la Estrella de Oro 1531, también fue obligado a parar la marcha. Los policías no pudieron impedir que los estudiantes se dieran a la fuga, y aunque los persiguieron por colinas y por callejuelas, no los pudieron atrapar. No se sabe a dónde llevaron el Estrella Roja. El Estrella de Oro quedó abandonado. Más tarde, un autobús de la empresa Castro Tours pasó por ahí y siguió hacia Acapulco. Transportaba a los adolescentes del equipo de fútbol Los Avispones. En la salida al poblado de Santa Teresa, civiles armados dispararon contra la unidad y otros vehículos. Mataron a 3 personas. Empezamos a marcar a compañeros que se vinieran, pues, porque ya a un compañero le habían dado un balazo en la cabeza, al otro compañero los tenían golpeados. Así que lo que hicimos nosotros con todos los compañeros, dijimos, ¿saben qué, compañeros? Vamos a quitar piedras y vamos a ponerlos donde están los casquillos. Y así empezamos a hacer, a marcarlos. Todo esto estaba lleno de casquillos, todo esto. El compañero Aldo aquí había caído. Ya cuando ellos llegaron ya nos mataban la mancha de sangre, la playera blanca, el compañero ya se lo habían llevado. Llegaron maestros y compañeros de la normal y reporteros locales, para quienes se improvisó una conferencia de prensa. Pasada la medianoche, personas que bajaron de varios vehículos comenzaron a disparar. Mi nombre es Pedro David García López. ¿Y el tuyo, amigo, cuál es? ¿El del otro muchacho? Hay una balacera allí. Entonces, pues yo nada más recuerdo que vi al compañero David, quien estaba dando la entrevista, y ya en lo que yo volteé para allá, vi cuando los hombres, unos se tiraron al piso, otros se hincaron, y pues otros parados, ¿no? Me empiezan a disparar, mi reacción fue correr. Ellos totalmente de negros, botas, chalecos antibalas y capuchas. Ya no traían ahora sí que uniforme de policía, playera negra solamente. Nos disparan. Yo todavía dije, si yo llego a pasar el primer autobús, pues es porque a lo mejor pueda que sobreviva, ¿no? Ahí murieron Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Fue herido en el rostro Edgar Andrés Vargas y en la huida fue visto por última vez Julio César Mondragón, conocido como el Chilango.
murió a causa de torturas y le arrancaron los ojos y la piel de la cara. En el saldo de víctimas, a los 6 ejecutados y los 43 desaparecidos, hay que sumar 40 personas que fueron heridas, incluido Aldo Gutiérrez, quien quedó en estado vegetativo. Además, 110 personas sufrieron persecuciones y ataques contra la vida. Hay múltiples elementos que dicen que esta investigación, que debería ser la investigación más cuidada en términos de país, el caso que representa la mayor tragedia y gravedad en términos de violaciones a derechos humanos excesivas en el México contemporáneo, y que por lo tanto tendría que tener como correlativo la mejor investigación, la más cuidada, con mayor energía institucional, con mayor energía en términos de inversión de elementos. El gobierno federal ha encabezado un gran esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos recientes. 10,000 elementos, entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos. Yo lo he dicho varias veces, es la investigación por lo menos la más grande que se haya hecho. La investigación más grande, la que debería ser la más cuidada, es sin duda una de las más criticadas de la historia de México. Y se han presentado largos listados de omisiones e insuficiencias que ponen a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Guerrero en un marco de negligencia e incapacidad. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó 26 recomendaciones a la PGR y 2 a la Fiscalía Estatal. Una de ellas señaló que ni siquiera habían elaborado fichas de identificación de los 43 desaparecidos. Para el punto de vista nuestro, la ficha de identificación es la herramienta fundamental, básica. Digamos que en una investigación sobre búsqueda de desaparecidos, pues uno tiene que saber a quién busca. Y los cánones indican que el número 1 debe ser el 1. Y el 1 significa que hay que tener los datos básicos de identificación de la persona, ¿no? En donde vengan destacados los rasgos físicos, el tipo de sangre, si tienen alguna cicatriz, si tienen por alguna intervención quirúrgica, por ejemplo. Al tratarse de un organismo del gobierno mexicano dotado de autonomía, la crítica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido una de las más relevantes, pero se han presentado muchas más. Como la del equipo argentino de antropología forense, que señaló el desaseo y la falta de certidumbre en las diligencias de la PGR. Igualmente, se han inconformado decenas de organizaciones civiles como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El 16 de septiembre del 2015, el Grupo de Trabajo en Desaparición Forzada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó al gobierno mexicano por negarse a reconocer la dimensión del problema. El 6 de septiembre del 2015, el grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar las investigaciones presentó un informe en el que describió el operativo de la Noche de Iguala como masivo y coordinado. Denunció ocultamiento y destrucción de evidencias, así como que no se consideró una línea de investigación importante que podría explicar el nivel de violencia registrado, la del contrabando de heroína o goma de opio en autobuses hacia Estados Unidos. 8 meses antes, sin embargo, el ex procurador Murillo Karam decía tener las cosas tan claras como para promulgar una sentencia que pretendía ser inapelable. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia. La verdad histórica de la Procuraduría fue construida sobre peritajes cuestionables, con omisiones de procedimientos elementales. Llama poderosamente la atención que en la conclusión del propio dictamen, la misma persona que está dictaminando, el mismo perito, al final señala que no se puede determinar si los restos que están analizando pertenecen o no al género humano. En los videos que preparó la PGR, el peso de la prueba recae en las confesiones de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado, 4 supuestos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos que hablan ante la Cámara como si no estuvieran confesando crímenes terribles. Con base en exámenes médicos oficiales y de testimonios de los familiares, una investigación de la revista Proceso y la Universidad de Berkeley encontró que ellos son, en realidad, albañiles que fueron sometidos a tortura.
¿Denuncias formales por tortura? ¿Eso ocurrió? ¿Eso está registrado en tu averiguación? No, ¿O en de alguna ninguna otra manera, y si hay alguna cosa de eso, la investigaría y actuaría. Yo no admito la tortura, no soporto que sea un método de investigación. Si la tortura en estos casos se acredita, las pruebas son ilícitas. Estamos hablando del principal caso de violaciones graves de derechos humanos en nuestro México contemporáneo. Entonces la trascendencia en términos de evaluación estructural y de sistema de justicia es devastadora. El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal. Fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos 4 camiones. La declaración de María de los Ángeles Pineda de Abarca termina a las 19:40, es decir, a las 7:40 de la noche, momento en que ni siquiera habían entrado a la terminal de buses los primeros estudiantes. Según la PGR, la llegada de los estudiantes al centro de Iguala coincidió con un acto político de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, y Abarca creyó que venían a sabotearlo. La Procuraduría asegura que los líderes de Guerreros Unidos pensaron que los rojos, un grupo enemigo, venía a atacarlos. En el video, uno de los detenidos dice que los estudiantes reconocieron la infiltración criminal. Y se le dijo que hablara pues, que lo que sabía. Y él dijo que el mentado cochiloco y el director hacían las marchas y a través de las marchas se metía la gente, bueno, que son los contra los rojos. Si esta declaración es correcta, los Guerreros Unidos creían que sus peligrosos enemigos los estaban atacando con las manos desnudas. No iban armados, no hay disparos de dentro a fuera de los autobuses, no hay una sola arma que se atribuya a los muchachos o a acompañantes extraños, ¿no? Los Guerreros Unidos recibían información de la Policía Municipal, que a su vez la obtenía directamente del sistema de comunicaciones del C4. La Procuraduría afirma que el sicario Sidronio Casarrubias declaró que ordenó matar, incinerar y arrojar al río a los normalistas, porque entre ellos venían infiltrados miembros de los rojos. Se ocultó un aspecto clave. Casarrubias dijo que sus enemigos fueron atrapados entre la 1 y las 2 de la tarde de ese 26 de septiembre, es decir, 7 horas antes de que los estudiantes llegaran a Iguala. Y precisó que eran 17 personas, no 43. También asegura que algunos estudiantes fueron llevados a la comandancia de la Policía Municipal, donde un jefe de la policía de Cocula los habría recogido. Aquí hay testimonios contradictorios. Unos dicen que ahí llevaron a los normalistas, otros que no. La duda podría disiparse con las grabaciones de la cámara de seguridad que está sobre la puerta de la comandancia, pero no se sabe dónde quedaron. En el 2013, en las avenidas de Iguala instalaron 26 cámaras de vigilancia. Un año después, las autoridades dicen que solamente 4 funcionaron. La PGR no explicó qué había pasado con el segundo autobús, el Estrella de Oro que fue detenido frente al Palacio de Justicia. Según testimonios incluidos en el expediente, la policía de Huitzuco, el bastión del poderoso clan de los Figueroa, se habría llevado a los normalistas detenidos frente al Palacio de Justicia. Rumbo a Huitzuco, no hacia Cocula. Las cámaras del Palacio de Justicia registran lo que sucede bajo el puente desde este ángulo, pero alguien hizo desaparecer las grabaciones. Estos videos existieron y fueron resguardados y enviados a la presidencia del tribunal. Posteriormente nos fue informado que estos registros videográficos fueron destruidos. Si no los llevaron a Huitzuco, sino a Cocula, como asegura la PGR, lo habrían hecho por Periférico Sur, pasando frente a cámaras y estaciones de servicio. No se han presentado grabaciones ni testigos casuales como peatones, conductores o trabajadores de las gasolineras 24 horas. Entonces nosotros comenzamos a subir a la camioneta y se suben 2 y comienzan a subir. Ya los van acomodando así como postales. Y ya comienzan a subir todos. Más o menos calculan como unos 38. De esta forma, dice la Procuraduría, transportaron a los estudiantes. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, ya había muertos, ya había unos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Acompañado por una camioneta estaquitas, un camión de 3,5 toneladas llevaba a 4 decenas de muchachos apilados como troncos, que estaban perdiendo las vidas por el peso.
Los de abajo morían aplastados, los de en medio se sentían morir, los de arriba mataban a sus compañeros. Lo primero que uno encuentra es el pueblo de Metlapa. Se pasa por un par de caseríos, las poblaciones de Mextitlán y de Tomás Gómez, y una gasolinera que cierra a las 11. Después, son 3 kilómetros desde donde empieza Cocula hasta las últimas casas. 3.000 metros que supuestamente recorrió el transporte de los que estaban muriendo poco a poco. También faltan los testigos casuales de lo que pasó ahí. Y tuvo que pasar por el centro, por la plaza donde se da vuelta a la izquierda, por la esquina de la presidencia municipal, por el costado de la iglesia. Luego siguen 6 kilómetros de caminos vecinales, atravesando campos cultivados hasta el basurero. Los estudiantes de Ayotzinapa tienen fama de rebeldes, pero en la historia de la Procuraduría parecen ovejas que se dejan manipular, torturar y asesinar con mansedumbre. Pues los agarraba del pantalón de la camisa y los dejaba sacar. El dúo estaba aquí y ya los agarraba de aquí y los jalaba y ya los dejaba caer así. Y entonces cayéndose así, ya le dice al terco, la rana o el pato, los agarraban y ya los sacaban por acá. Entonces los que estaban vivos se levantaban, paraban y ya después caminaban. Entonces ya ahí los ponían y le dicen, no vas a decir, y les tiraban. Entonces, aquí bajaron a 28 personas vivas, las interrogaron y las fueron matando una a una. Entonces tienes 28 cuerpos desangrándose. Los cuerpos de los que mataron primero, pues obviamente se desangraron más tiempo. Y la sangre, tendría que ver, esta es la sangre de 28 personas acumulada aquí. De eso nunca han dicho nada. Aquí tenía que haber un manchón de sangre como pocos. Si uno calcula mínimo 1 litro de sangre por persona a la que ametrallaron, aquí tenía que haber 28 litros de sangre. Si fueron 2 litros por persona, 56 litros de sangre. El terco ordena que en la parte baja del basurero se disponga un lugar con ramas sobre las cuales colocan los cuerpos sin vida de los normalistas, incluyendo todas sus pertenencias y teléfonos celulares, y a continuación les prenden fuego con diésel y gasolina. ¿Cómo hacías que los cuerpos de arriba se fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y los columpiábamos de manera que se aventara hacia abajo y ya los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega lo plano. Ve estas terrazas, ¿no? Que parecen como construidas para uso agrícola, pero que en realidad se hicieron pues de manera natural conforme fueron trayendo la basura y bueno. Entonces tú traes un montón de cuerpos y después cientos y cientos de troncos y después tienes que hallar los neumáticos y todo y arrojarlos desde allá hasta acá, pero pues no caen fácilmente. Y todo eso lo tienes que hacer en la noche, está oscuro, me parece que era luna nueva, o sea que no había, además estaba cubierto porque estaba lloviendo. Y mira, si llovió como dicen los pobladores, esto hubiera sido un lodacero, ¿no? Claro, pues sí, o sea, por todas estas terracitas y por todos estos se deben haber hecho arroyos y el agua cayendo, que viene todo el agua a concentrarse aquí al fondo y humedece la tierra. Se requieren del orden de 33 toneladas de madera y no ramitas. Troncos más o menos del orden de 3-4 pulgadas de diámetro, que es el diámetro más eficaz para mantener una temperatura entre 800 y 900 grados centígrados por horas y horas en una región muy uniforme. Comenzaron a poner piedras de manera que quedara un círculo de pura piedra y encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acabaron los cuerpos. Es una zona pobre. ¿Dónde va a haber tanta actividad económica que requiera tantos autos como para tirar ahí 1000 llantas? 33 toneladas son 2 trailers, o sea, la caja completa de un tráiler, 2 cajas completas de un tráiler llena de madera. Además, troncos lisos. La madera tiene que ser seca, entonces tuvieron que haberla cortado 8 o 10 meses antes.
Ya trajo del terco el diésel, no sé si era diésel o gasolina, y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes, y ya se los echó y prendió. Y entonces a mí me dijeron, pónteme a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas, y ya yo las dejé y las entonces subí allá arriba a cuidar. Pero pues ellos en realidad estaban adentro de este hoyo, cuyas paredes deben haber concentrado el calor. O sea, es como trabajar adentro de un horno, ¿no? Sí, exacto. De un horno que según Murillo Karam estaba a 1600 grados. Entonces, pues tú como que debes haberte convertido en parte del combustible, ¿no? Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. En un horno de un laboratorio se llegan a 900.000 grados, con dificultades. En una hoguera al aire libre, con madera, si la hoguera tiene menos de 1 metro de diámetro, 800, 900 grados. Si el diámetro de la hoguera es más de 1 metro, se puede llegar a 900, 1000, 1100, no más. 1600 grados, y el señor procurador dice que le echaban más ramas y le echaban más cosas. Es una temperatura tan pero tan alta que una vez que llegara, en el fantasioso caso de que se alcanzara 1600 grados, pues yo tengo que estar como a 10, 12 metros de distancia. Si yo me empiezo a acercar más para allá, se va a empezar a quemar mi piel, se va a empezar a quemar mi ropa. No voy a poder avanzar, me voy a empezar a quemar yo, por la pura radiación. Pues tenían que haber sido súper fuertes, además de para resistir el calor, tomando las llantas o los plásticos o la madera que hayan podido encontrar y arrojarla encima de la pira, que debe haber sido pues bastante alta, ¿no? Otra cosa que está faltando es el tema de los restos de los neumáticos, de los restos metálicos de los neumáticos, ¿no? El acero, que de 900, casi 1000 neumáticos, pues llantas tiene que haber quedado bastante acero, y la PGR no menciona nada de eso. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas. El doctor José Torero, el perito que usaron los expertos de la CIDH para determinar lo que pasó en el basurero, coincidió con el doctor Montemayor. En esas condiciones, en el caso de un solo cuerpo, harían falta mínimos de 700 kilos de madera, 310 de neumáticos y 310 de diésel a lo largo de 12 horas. Con 43 cuerpos, serían necesarias 30 toneladas de madera, 13 de neumáticos y 13 de diésel durante 60 horas. Estamos dejando que vean exactamente el lugar, que es la forma más clara de evitar las confusiones de quien dice que alguien pudo haber visto el incendio o la columna de humo. Como podrán ver, no hay una sola vivienda en kilómetros a la redonda, y la hondonada es bastante profunda. Pues yo sí encontré gente, hay gente que trabajaba, no hay casas a la redonda, eso es cierto, pero sí hay tierras de cultivo, y encontré también, encontré a muchas vacas, ¿no? Hay vacas que parecen sueltas, pero tienen ahí su corral, y encontré a los cuidadores de las vacas, encontré a campesinos que tienen ahí sus tierras, y también hablé con los señores que recogían la basura. Nunca vieron nada, y también esa noche que no vieron el humo ni al día siguiente. Intenté hablar otra vez después con los de la basura, con los que llevaban la basura del municipio, y estaban tan nerviosos y tan asustados como si hubieran sido amenazados, que ya no pude, pues que ya no quisieron decir nada. Finalmente, los cuestionamientos al trabajo de la PGR se vieron respaldados en el informe del grupo de expertos. Punto 7 de las conclusiones del doctor José Torero. El peritaje del fuego no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales. Punto 1. El peritaje señala que no existe ninguna evidencia de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero de Cocula. Por todas estas razones,
el GEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Me dice que botar las cenizas y que ahí las llevar a tirar por arriba. Entonces de ahí fui y junté las cenizas con palos y ahí los juntamos, se sombrearon bien y los fuimos a tirar. Según la Procuraduría, colocaron las cenizas en 8 bolsas negras que transportaron al río San Juan, donde vaciaron 6 de ellas y arrojaron otras 2 con su contenido. Sus agentes las hallaron no muy lejos de ahí, afirmó el procurador. El 27 de octubre del 2014, Pepe Jiménez fue uno de los primeros periodistas en llegar a Cocula y atestiguó los intentos de las autoridades por controlar la forma en que los medios llegaban a la información. Fue un operativo marcado por confusiones y torpezas y por la necesidad de montar un espectáculo para los medios que disimulara la falta de resultados. Había prensa de todo el mundo en este lugar y lo más sencillo era organizarnos y darnos el acceso a los que veníamos cubriendo la historia. Y a estos señores inteligentemente se les ocurre organizar un pool que va a salir de aquí de las oficinas de Reforma y se los llevan en camionetas a las 5 de la mañana, ¿no? Exclusivamente entrando al basurero. Fueron los únicos que les permitieron la entrada ese día. Empieza a haber un movimiento raro, ¿no? Una fuente me dice abusado porque algo va a pasar, ¿no? Dice, arriba no hay cuerpos. O sea, en el basurero no hay cuerpos. Ajá, lo que me dice esta fuente, ¿no? Sale el convoy y toda la prensa se va con la idea de que adelante se irán a parar en el centro, a dar algún parte, algo, ¿no? Que me parecía que algo estaba raro, ¿no? Que estaban haciendo este juego de déjalos pasar, déjalos salir y aquí nos quedamos, ¿no? Aquí se están empezando a poner ellos de acuerdo, ¿no? Aquí ellos están pues teniendo esta junta, los militares se están empezando a coordinar apenas. Esto te habla del desorden que tenían, ¿no? Fíjate lo que se ve ver por ahí. O sea, este cuate está buscando, están intentando identificar algo, pero ellos mismos no saben qué es. Algo raro, mira, la única bolsa que está tirada es esa negra y el costal que está de este lado. En la parte de abajo nos encontramos esto, ¿no? Ese es Manuel Cerón a la izquierda, uno de los adjuntos que tiene, y el que está adelante en medio es el testigo. Este después lo presentaron abiertamente en las fotos y si lo comparas trae la misma playera y el escolta que lo trae, ¿no? Tú conoces las condiciones climáticas de Guerrero y pues bueno, aparecerte ahí con un traje es como de otro planeta, ¿no? O sea, lo que estás viendo es toda la seguridad que trae el testigo hasta ese momento, durante los primeros minutos. Podían haber matado al testigo, podían haber matado al guardia. Sí, era Cerón, sus 2 ayudantes y a los que bajan del helicóptero, ¿no? O sea, no hay más. Cuando estábamos haciendo esto, no teníamos ni idea, ¿no? Manuel Cerón se va por la brecha, como por su casa, sin decirnos más. Ahí se escucha el helicóptero, ahí se levanta desde el campo del que te digo. Entonces, es obvio que el helicóptero ya se fue de ahí, ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer con este chico, no? O sea, ¿cómo lo van a trasladar? Este hombre empieza a recibir instrucciones. Fueron momentos muy tensos. Mira el tamaño del tipo que totalmente nos lo cubría, ¿no? Y la cuestión, te digo, de la improvisación, ¿no? O sea, imagínate el nivel de desesperación que tenían, que trajeron de la PGR a México, al río de plano. Porque acaban de hacer todo su número de meter a la prensa al basurero, en donde no había nada. Además, a la prensa que llevaron la tuvieron muy poco tiempo ahí. Muy poco. Se supone que a ellos les dieron aproximadamente 10 minutos. Minutos después llegó una camioneta de la Marina, en donde lo mueven. Así. Ya de aquí las tienes. Yo me metí descalzo al río y es pedregoso, totalmente pedregoso. Estas bolsas que presentaron de plástico son las típicas que usas en tu casa. Tú sabes que si le cargas una punta de un empaque a la bolsa, se abre, ¿no? Yo no me imagino estas bolsas cómo aguantaron durante un mes bajo el agua, en un río. El día 29 se hizo un despliegue enorme, ¿no? Apareció la gendarmería con todos sus uniformes nuevos, con cuatrimotos en vehículos, la federal sacó sus lanchas. O sea, aquello era una película de acción. Yo pensé que estaban probando a
a ver cómo funcionaban las lanchas o algo. Y resulta que realmente son los grupos de búsqueda, ¿no? Y se quedan atorados ahí, o sea, atorados con el arbusto. Ahí se logran zafar, echan a andar el motor, pero ¿qué crees? Que está tan bajo que lo rompen. ¿No? Y a partir de ese momento se acabó el asunto. Y se quedan atorados. Y mira, todo el operativo para poderse bajar a pie en esa zona. Y comienza el show de la operación para rescate de los propios rescatistas, ¿no? De los propios buzos. Se comprueba a plenitud que del basurero fueron llevados en bolsas y tirados en el río. La Procuraduría quiso hacer de los números un arma para convencer a la sociedad de su verdad. En las conferencias de prensa que dieron Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, se repite la insistencia en las cifras. 39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente. 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales. Cantidad, sin embargo, no tiene correspondencia con la calidad. La Procuraduría construyó la verdad histórica con individuos que probablemente fueron torturados y que podrían ser inocentes, y con procedimientos incompletos, como indicó también la CNDH. Nos parece que faltan algunas diligencias fundamentales como esta de reconstrucción de los hechos. Lo que vimos ahí es que practicaron una serie de diligencias a las que nosotros le hemos denominado como recreación. Murillo Karam no quiso aclarar si hubo o no lluvia. Entonces no sabe si llovió o no llovió. Nadie puede asegurarlo. En noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional informó a la Procuraduría que entre la medianoche y las 4 de la mañana de ese 27 de septiembre se registró una lluvia de intensidad moderada de 7.3 milímetros. Pero en diciembre, el procurador siguió intentando convencer de que no pasó lo que pasó. No pudo haber llovido porque las huellas del incendio son evidentes, los peritajes son evidentes. Pudo haberlo habido, la verdad es que nadie lo va a saber. La identificación genética de un hueso del normalista Alexander Mora Venancio fue usada por la PGR. A partir de la localización de una persona, quiso demostrar el destino de 43. El equipo argentino de antropología forense expresó dudas de que los restos hubieran sido encontrados en el río San Juan y de que la muestra vinculada a Alexander Mora no hubiera sido sembrada. La disputa por esos pedacitos de hueso, sin embargo, hace resaltar la ausencia de otras fuentes de ADN que sin duda serían más útiles para lograr identificaciones, pero que no fueron consideradas por la PGR. Mire, con el ADN tenemos dos sitios posibles en donde se pudo haber buscado el ADN. Lo voy a señalar con verde, zonas donde no esperaría uno mezcla de sangre, en las orillitas. Pues de aquí podrían haber identificado 5 o 6 de los supuestos muchachos que hayan asesinado allá abajo. Y aquí tendrían que haber identificado del orden de el número de personas aproximados que ametrallaron en esa zona. En el momento que tú estás arrojando cuerpos por estas terracillas, pues va quedando bastantes, o sea, se les van cayendo cosas, se les van cayendo, van quedando pedazos, o sea, queda pelo. Quedan pedazos de piel porque se están raspando, quedan fragmentos de ropa o de algunos objetos. Eso no se quemó, eso tendría que haber estado ahí. No sé de dónde saca lo de las ropas porque los enterraron con toda y ropa y los quemaron con toda y ropa. Y ese tipo de cosas que se señalan así tan fácilmente, sin prueba ni nada, son las que generan las confusiones. Yo solo le pregunté si los familiares habían identificado las ropas, no le afirmé que fueran de ellos, ¿no? Ni siquiera lo intentamos, sabemos que los quemaron con ellas. Hay desniveles, puede haber rocas. ¿Alguien se pudo haber roto la cabeza ahí? ¿Sí? Aquí se pudo haber salido parte de las pertenencias de las personas. Sabemos, siempre que hay un impacto grande, lo primero que salen son los zapatos. Nunca hubo identificación de zapatos aquí. Nunca hubo identificación de pertenencias personales. Y sin embargo, no se da cuenta de eso. O sea, no dicen, sí, encontramos todo esto. O sea, si lo que se quemó, si lo que desapareció de las 43 personas está aquí abajo, ahí debe haber quedado todo lo que no se quemó.
ahí deben haber quedado restos de los 43. Puedes haberlos identificado a todos, puedes haber encontrado pelos, cualquier cosa. Nos hicimos polvo, jefe. Entre tantas omisiones, una de las más llamativas es la del quinto autobús. Desde el 2014, algunos periodistas señalaron la presencia de ese vehículo en los hechos. El grupo constató desde el principio una contradicción muy evidente. En la primera consignación que se hizo en la PGJ existían 5 buses, pero se decía que uno de esos buses había sido destruido por los normalistas a la salida de la estación de buses y que no había seguido su camino. Sin embargo, cuando entrevistamos a los normalistas nos contaron que ellos habían ido en ese bus. Pero la PGR les mostró un autobús diferente. El peritaje señala que hay diferencias en la parte de delante del bus, que hay diferencias en el tipo de tapicería que llevan los asientos, que hay diferencias en las pegatinas que tiene el cristal. El chofer dijo entonces que el autobús no se había alejado de la terminal, pero en el expediente, los expertos hallaron otra declaración del chofer que corroboraba la versión de los estudiantes de que el vehículo había sido detenido en el Palacio de Justicia. Aquí no tenemos conclusiones sobre esto, solo tenemos las evidencias que les estamos contando, pero que son importantes a considerar y que deben ser evaluadas obviamente en la futura investigación. En Estados Unidos, una investigación judicial documentó en el 2015 el contrabando de heroína y goma de opio en transportes de pasajeros desde Iguala. Una posibilidad es que el quinto autobús llevara un paquete escondido. ¿Podría ser que los normalistas tomaron la unidad equivocada con un cargamento tan valioso que los narcotraficantes harían cualquier cosa por recuperar? Ese ataque muestra la impunidad con la que se movían los autores. En noviembre del 2014, el secretario de la Defensa Nacional se reunió en privado con varios diputados federales. Ante ellos, el general Cienfuegos aseguró que Felipe Flores, un exmilitar que era jefe de la policía de Iguala, les dijo mentiras. Él le comentó que todo estaba en orden, que no había problema, y en ese momento pues ellos ya no procedieron. Yo incluso le insistí en que si esto implicaba que había habido un engaño de Felipe Flores a la comandancia del batallón y se reconoció que sí los había engañado. Casi un año después, el general Cienfuegos insiste en que el ejército mexicano se dejó engañar por un policía municipal. El comandante del batallón habló con el director de Seguridad Pública Municipal, le preguntó que qué había, y él dijo, no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes. Algo que fue muy insistente, el general Cienfuegos, es que ellos no pueden alejarse del protocolo y que ellos solo pueden actuar cuando hay una petición de autoridad, y que en este caso no hubo una solicitud como tal. Hubo una denuncia anónima al C4 donde señalaban que había gente armada en el hospital y ellos mandan a este grupo de reacción, esta fuerza de reacción. Ellos dicen que por el protocolo ellos no podían intervenir en lo que ocurría en los ataques, pero fue una llamada anónima la que los motivó a ir al hospital Cristina, o sea, no hubo una petición de autoridad. Bueno, ahí lo que nos comentaron fue lo que señalo y pudiera efectivamente aparentar una contradicción. Se le habló al de la policía estatal y él dice, no, nosotros no vamos a participar si no me giran la instrucción de participar. Bueno, pues entonces, ¿qué esperan? Sin embargo, las Fuerzas Armadas tenían la misión de combatir la delincuencia. De hecho, para patrullar la ciudad, la habían dividido en 8 sectores. Al ejército le tocaban 6 y a la marina 2. Yo no entiendo ahí que si supimos, si no participamos, si no evitamos la masacre, pues ¿cómo podemos saber que va a haber una masacre? ¿Cómo podemos saber que esos jóvenes que iban ahí eran los estudiantes? Pero los militares sabían muy bien que eran estudiantes, de dónde venían, qué estaban haciendo y qué les estaban haciendo. De acuerdo con la declaración ministerial de un soldado del 27 Batallón, cuyo nombre fue omitido por la PGR, a las 10 de la noche le pidieron que se preparara para salir con una patrulla porque, textualmente, un grupo de manifestantes en la parte del centro están siendo agredidos y hay otra agresión. Tuvieron vigilancia de la Policía Federal y de la Policía Estatal
y del ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. No había confusión sobre la identidad de quiénes eran ni qué estaban haciendo. En la tarjeta informativa 22.632, dirigida al comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández, por el comandante del 27 Batallón, coronel José Rodríguez Pérez, se presenta de manera condensada la información de la que dispuso el ejército, tanto de manera directa como a través del C4. Que de la esquina de Álvarez con Periférico Norte, las patrullas se llevaron a 4 normalistas. Que frente al Palacio de Justicia, las patrullas detuvieron uno de los autobuses de estudiantes. Y que a las 22:30 llegaron policías encapuchados y vestidos de negro a bajar a los jóvenes, los mismos jóvenes que iban a ser desaparecidos. Sabían lo que pasaba en Iguala, es decir, sabían que el crimen organizado prácticamente hacía y deshacía en la administración pública municipal. Desde que el ejército recibió el encargo de suprimir los movimientos armados de oposición en los años 60, sus tentáculos se extienden por todo el estado. Antiguos soldados están a cargo de posiciones de mando y de base en muchas fuerzas policíacas, incluidas aquellas que se considera que están en manos del crimen organizado, como la de Cocula. El alcalde de ese municipio, César Miguel Peñalosa, declaró que sus últimos 2 jefes de policía le habían sido recomendados directamente por el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar. Según el expediente oficial, el último comandante, Salvador Bravo Bárcenas, quien fue mayor del ejército, dijo que su lugarteniente, César Nava, que también fue militar, le quitó mediante amenazas el mando de la corporación. Bravo Bárcenas aseguró que lo denunció ante el comandante del 27 Batallón, quien fue a buscar a Nava, conversó con él y se despidió amigablemente. Se dice que colocar a militares en retiro como mandos policíacos es garantía de mayor eficacia. Sin embargo, una de sus tareas es servir como informantes del ejército. Por su misma formación, por su misma mentalidad, ellos tienen un vínculo que no se rompe tan fácil, ¿no? El caso de Felipe Flores es un ejemplo porque él fue militar y estuvo durante casi una década como soldado y cabo en el 27 de Infantería, ¿no? La inteligencia militar dispone de soldados que se visten de civil para obtener información sin que se note. Esto es algo que te da coraje porque siento que alguien tiene que ver de aquí, de nosotros mismos, o alguien que pasó información. Pues. ¿Tú crees que están infiltrados, que el ejército tiene? En la escuela siempre hay infiltrados. Por eso la escuela se está yendo abajo poco a poco. ¿Como del ejército, por ejemplo? No, del ejército, de la policía. El gobierno, en general, el Estado, el gobierno. Pues el gobierno quiere cerrar la escuela, pues ya lo saben. Pues. En su entrevista con Televisa, el general Cienfuegos aseguró que entre los 43 desaparecidos había uno que era un militar inactivo. De forma significativa, no descartó que el ejército tenga espías en Ayotzinapa. Él tenía 2 o 3 meses de haber ingresado a la normal y quería estudiar para maestro. Hago la aclaración porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía. En 2, 3 meses que tenía ahí, pues no podía haber servido de nada. El general no hace diferencia entre una toma de autobuses y una operación masiva de asesinatos y desaparición forzada. Dijo que a lo largo de su administración ha documentado al menos 100 eventos en los que los normalistas tomaron autobuses, camiones con mercancía y colocaron puestos para pedir dinero. En todas esas ocasiones supimos que salieron y qué estaban haciendo y en ninguna intervenimos. ¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el ejército hubiera salido en ese momento? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida. Hubiera sido un problema mucho mayor. Qué bueno que no salió. El ejército entendía quiénes eran los agresores y quiénes los agredidos. Pero los hechos registrados durante la madrugada en el Hospital Cristina parecen darle la razón a Murillo Karam. Llegamos aquí al hospital porque el compañero pues, nos decía que a través así de algo, ¿no? Que no aguantaba, que estaba tirando mucha sangre. Tocamos a que nos abrieran, pues.
al doctor le volvimos a rogar otra vez que atendiera a nuestro compañero, pues, porque venía grave y el doctor no, lo que hizo fue llamó a los militares del batallón 27 que se encuentra aquí. Ya nosotros pues, nos asustamos, ¿no? Digo, no, pues fueron los municipales quienes nos hicieron esto y están llamando a los militares, pues, ¿qué va a pasar aquí? En el ataque de medianoche, una bala le destrozó el paladar y la parte de abajo de la nariz a Edgar Andrés Vargas. Ya cuando teníamos al compañero arriba, pues era cuando nos escribía por su celular, ¿no? De que lo sacaran de aquí, que lo llevaran a un lugar donde lo atendieran. Y ya pues nosotros le decíamos, no, aguanta, ya vamos a llamar a una ambulancia, tranquilo. Y el compa nos volvió a escribir, sí, pero sáquenme, dice, porque ya no aguanto más. ¿Dónde estabas tú cuando llegaron los militares? Pues le tocó abrir un compa, porque dice, abran, porque si no le vamos a tumbar la puerta, pues. Ya llegó el militar, cortando cartucho así, poniendo el cañón en el pecho. Estaba así en la parte de ahí, llegó y, no, pues, dice, esto les pasa por revoltosos, que dónde están tus demás compañeros, que son delincuentes, que ustedes... Todo eso con el cañón en tu pecho. Sí, dice, son delincuentes, que ustedes tienen sería armas. el jefe de los militares? Pues me imagino que sí sería el jefe, el que era el que más hablaba, pues, el comandante. Y se subieron en la parte de arriba donde estaba el compañero Edgar y ya hicieron que lo bajáramos, pues, y lo sentáramos en el sillón que está ahí, estaba acá en aquel entonces. El comandante de la partida militar era el capitán José Martínez Crespo, quien frecuentaba a José Luis Abarca y a Felipe Flores. Durante la noche de Iguala, el capitán Martínez Crespo estuvo presente en varios escenarios de conflicto. Un mes más tarde, alguien colocó una manta en las cercanías, donde lo acusaban de trabajar para Guerreros Unidos. Que se aguante, dice, así como son cabrones para andar en la calle de revoltosos, también aguántense, dice. Si tienen sus huevos, aguántense. Así nos hablaba, pues, el comandante. Sonó un celular y era de un compañero y dice, no, contesta, dice, pero lo vas a poner en altavoz. Y para que ellos también escucharan, pues. Y ya le preguntaron al compañero, creo era su mamá, dice, ¿qué, cómo estás, mijo? Y ya, no, dile que estás bien. No, pues estoy bien, ¿no? ¿Y dónde estás? No, dile que ya estás a salvo, nomás dile que estás bien. O sea, eran los mismos militares quienes nos decían que íbamos a contestar y que no. Cuando nos pidieron la identificación, dice, miren, chavos, dice, ustedes están acostumbrados a dar otro nombre, dice. Desde ahorita le dijimos, den su nombre verdadero, porque si dan un nombre falso, ténganlo por seguro que no lo van a encontrar. O sea, sí, como si ellos los fueran a desaparecer. Como si ellos nos fueran a desaparecer o a matar o qué sé yo. ¿No los golpearon? No, pero pues sí nos hostigaban, nos gritaban, nos decían que éramos unos revoltosos, unos vándalos. Tardaron un buen rato aquí, como 3 horas con nosotros. Ya hasta ese entonces dice, no, pues, ¿saben qué? Chavo, ya nos vamos. Dice, que les quede claro, dice, que esto les pasa, dice, porque ustedes se los merecen, dice. Ustedes son los que buscaron esto, dice. Y así que no van a estar llorando ahorita, dice. Estar llorando que su compañero está grave, no, dice. Si es hombre, se tiene que aguantar, dice. El oficial les ofreció el apoyo de una ambulancia que no quisieron. Recuerdo que Omar le dijo, dice, no, hasta en la guerra, dice, a los soldados que están heridos los levantan, dice, para llevarlos a auxiliar, dice, no es posible que aquí a un estudiante que está grave por balas del mismo estado, no lo quieran auxiliar. Dice, no, pues eso no nos interesa, dice, nosotros ya vinimos a ver nomás porque nos reportó el doctor que aquí estaban ustedes, que no hicieran algún destrozo. Antes de retirarse, los militares nos dijeron, ¿saben qué, compa? Nosotros ya nos vamos. Si les pasa algo, si llegan otra vez aquellos cabrones, dice, va a ser su problema, dice, ya no va a ser el nuestro. Ese día, el coronel Rodríguez Pérez le reportó los hechos al general Saavedra Hernández en estos términos. Los 25 estudiantes localizados en el interior del Hospital Cristina agradecieron al capitán José Martínez Crespo el apoyo brindado, manifestándole que no deseaban permanecer más en ese lugar, que se retirarían y que ellos, por sus propios medios, le brindarían atención médica a su compañero herido. Para que exista un narcomunicipio, para que existan instituciones policiales que trabajan para el crimen organizado, es imposible pensar que esa corrupción política solamente se limita a la esfera municipal. Entonces decimos, ¿dónde está la investigación de corrupción política, de macrodelincuencia que tiene que acudir a las autoridades estatales o incluso a las autoridades federales? En el caso, no es cualquier cosa, ¿sí?, que policías detenidos, incluso algunos de ellos exmilitares,
¿sí?, declaren que la única institución federal que tiene un batallón y que tiene un asiento por más de 10 años en Iguala, declaren que por lo menos desde el 2013 sabían lo que pasaba en Iguala. El fondo de la verdad histórica de la PGR es que todo queda en los niveles más bajos. Policías, políticos y criminales municipales. Debemos ser claros de lo que ahí sucedió, ya que esto fue obra de la delincuencia organizada y de las autoridades municipales. Reitero, quien falló fue la autoridad municipal infiltrada. Este es el nivel que corresponde a tales hechos. Y no hay ninguna omisión, no hubo omisión ni tampoco acción en contra de nadie. No hay por qué mirar para arriba, no hay razones para preguntar. Lo lamentamos mucho, es muy lamentable y lo sentimos como todos, pero querer involucrar al ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave. Que se dediquen a tratar de desacreditar lo hecho por el gobierno federal. Y me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¡justicia! En ese momento nosotros no sabíamos totalmente lo que había ocurrido. Estábamos desesperados, lo que hicimos es salir a buscarlos. Fuimos a preguntar ahí porque pensamos que ahí los podían tener, nos habían dicho que a lo mejor ahí los habían llevado. Y fuimos, preguntamos, pero no nos dieron ninguna respuesta. Si ni van a buscar, ahí nomás van a la orilla, secuestraron. Al diputado lo secuestraron antier y ahora ya se hacen pendejos. Si tiene dinero, sin dinero pues no nos hacen caso. Estando a 20 minutos de donde ocurrieron los hechos, ellos dicen que no se dieron cuenta. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Efectivamente, venimos a reclamarle al ejército. Contésteme, ¿por qué no le apoyaste a los chamacos el día 26? ¿Por qué no me apoyaron el día 26 a los chamacos? ¿Por qué lo dejaron que lo golpearan y lo desaparecieran? Media hora se burlaron ustedes y no le dieron atención. Y eso es verdad. Nosotros como padres hemos intentado entrar ya en 2 ocasiones porque estamos desesperados, queremos ver a nuestros hijos. Lo que nosotros estamos entendiendo y lo que nos está descubriendo es que fue la participación al ejército, que nunca fueron entregados a la maña, que fueron entregados al ejército. Son mexicanos, es corto, tener un poquito de conciencia, resistir, cabrón, somos fuertes. No hay nada malo en permitirles entrar, ver, preguntar, pero supongo yo que para el ejército en su conjunto, empezando por el general secretario, eso es un paso que viola su autonomía de facto. ¿Cómo que meterse a un cuartel? Yo no puedo permitir que los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos. El grupo de expertos de la CIDH mostró su decepción porque el ejército se negó a permitirle entrevistar a militares que fueron testigos de los hechos. Sí pueden entrevistar a las corporaciones policiales civiles y no a las militares. No se entiende de ninguna otra manera más que querer encubrir al ejército. Esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme porque perdería mucho de lo que soy
y de lo que soy en este momento y de lo que he sido durante 52 años prácticamente de carrera militar. Una experiencia que lo hizo conocer, ser parte y dirigir al ejército en Guerrero, primero como jefe de Estado Mayor de la 27 Zona Militar y después como comandante de la 9ª Región Militar, que comprende todo el Estado. No permite investigarlos, y ¿por qué no permite? Es que esconden algo. Por eso nosotros la insistencia, y no vamos a quitar el dedo de renglón. Si en América Latina los generales siempre quisieron gobernar, en México se aplica un acuerdo no escrito mediante el cual los civiles mandan siempre y cuando nadie toque el ejército, dice el historiador Lorenzo Mella. Que hay una esfera en donde los militares son los que toman las decisiones, aunque legalmente podrían tomarla los civiles, mejor no se meten. En otros países, ya con un desarrollo político distinto, lo raro, lo extraordinario sería tener un secretario de guerra o de defensa militar. Sería casi impensable. En México es casi impensable suponer que podría ocurrir lo que en Chile, que no solamente se tiene a un ministro de defensa civil, sino que es mujer. Cuando tú enfrentas a grupos criminales que tienen una naturaleza puramente de lucro, económica, y los enfrentas con un ejército que no está sujeto a controles judiciales, que no está sujeto a controles patrimoniales, tarde o temprano lo que tú vas a tener es, primero, ante todo, más represión, más corrupción política y al mismo tiempo más espacio de la institución, del ejército, va a ser corrompido y capturado como lo fue el Regimiento 21 en México. Y vas a terminar teniendo a porciones del ejército trabajando para Sinaloa, a otras porciones trabajando para el Cártel de Jalisco, a otros regimientos trabajando para los Zetas o para lo que surja después de los Zetas. Los bandos del 27 de Infantería no se mandan solos. Ellos tienen unas disposiciones superiores, que en este caso vendrían de la 35 Zona Militar en Chilpancingo. Y también los comandantes de la zona militar de Chilpancingo no se mandan solos. Ellos reciben órdenes directas de la región militar, la 9ª, que es la que abarca todo el estado de Guerrero, que está en Acapulco. Entonces, si podemos hablar de X o Y mando, tendríamos que hablar también de los mandos de las zonas militares y de la región. A Alejandro Saavedra Hernández, el comandante de la 35 Zona Militar, que tenía bajo su cargo al 27 Batallón y que parece haber designado a jefes policíacos como los de Cocula, Salvador Cienfuegos lo ascendió de general de brigada a general de división el 20 de noviembre del 2014, solo 8 semanas después de la noche de Iguala. Y 10 días más tarde lo promovió a comandante de la 9ª Región Militar, es decir, a jefe del ejército en todo el estado de Guerrero. Desde el punto de vista del Centro Tlachinolan, que lleva la representación legal de los padres de los 43, la desaparición de los muchachos tiene un significado en sí misma. Es que ahí está la marca del Estado. Las prácticas de desaparición en Guerrero, pues es de años, ¿no? Más de 600 desaparecidos en la década de los 70, en la Guerra Sucia, con los nuevos grupos delincuenciales. Bueno, pues son métodos crueles, cruentos, ¿no? Y con este clima de impunidad que hay en el Estado, bueno, pues se les hizo fácil llevarse a los jóvenes, ¿no? Entonces vemos que el ambiente que hay en Guerrero es un caldo de cultivo para las desapariciones. Su verdad histórica es una mentira histórica. El sistema judicial mexicano está paralizado para cualquier tipo de causa que involucre actores políticos vinculados a delincuencia organizada. Está paralizado. Toda investigación que intente llegar al meollo, a la esencia del quién fue el presunto responsable y de generar material probatorio es bloqueada por definición. ¿Por qué? Porque en un pacto de impunidad como el de México o el de Rusia,
ni bien tú quieres llegar a un actor político y ese actor político tiene información sobre muchos otros actores políticos, inmediatamente el sistema judicial se cierra, inmediatamente la policía se cierra, los fiscales se cierran, porque no tienes fiscales autónomos, no tienes policías técnicamente autónomas, ni tienes policías en México dirigidas por los fiscales. Acudir a la investigación de un crimen de lesa humanidad como es el de Iguala, a través de las instancias judiciales mexicanas, es como una mosca pegándole a una ventana continuamente, no vas a avanzar. Para mí, por supuesto, el ejército sabía todo, desde el principio, y decidió resguardarse y no aparecer en público. Decidió no exhibirse, sino coordinar las acciones desde alguna distancia y a través de las comunicaciones. El grupo de expertos encontró en el expediente que desaparecen los registros de las comunicaciones del C4 en dos momentos clave: cuando se estaban llevando a los normalistas y cuando se producía el ataque mortal de medianoche. Una declaración de un operador del C4 revela que personal militar tomó control del sistema y restringió su acceso a la información. Servirle de guardia pretoriana a una clase política corrupta e íntimamente vinculada a grupos criminales termina fragmentando al ejército y destruyendo la poca credibilidad que les queda. ¿A quién apoyaría usted? ¿A la policía que estaba tratando de controlar a jóvenes que estaban robando autobuses o a los estudiantes que estaban violentando las cosas? ¿A quién se debería de apoyar? Hubo participación de militares, fueron los policías, pero también estuvieron los militares. Y es por eso la exigencia hacia los cuarteles. No sabemos si militares detuvieron a los normalistas, si dispararon. Lo que ya sabemos es que el ejército miró cómo el crimen organizado se apoderaba de Iguala y solo miró. El ejército miró cómo bandas de delincuentes atacaban, perseguían y mataban a mexicanos y solo miró. Que en lugar de comportarse como quien no tiene nada que ocultar, el ejército mexicano está abandonando su papel institucional para acusar y reprender a quienes ejercen el derecho de pedirle cuentas. Lo que sabemos es que el ejército miró cómo los mataban y solo mirando, miró morir. Gracias, les agradezco mucho. Los militares están peludos. Tenemos 43 personas desaparecidas. Gracias, amigo. Y un estado de coma. Discúlpame. De aquí, por favor. Contéstame. Atrás, por favor. Contéstame. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué no es Peña Nieto lo hizo? Pues, pregúntale. Tu puta madre, no me das a los chamacos.
Hoy el plomo ha perdido su capacidad alquímica de convertirse en oro. Ha elegido la carne como blanco. Todos somos ahora carne de cañón. El muerto y quien se arrodilla, quien pelea y aquella que pelea por los derechos y aquellos que buscan recuperar a sus hijos desaparecidos. Pero aquellos que desaparecen a los hijos también, si no paramos, perderán a los suyos. Perderemos todos, perderemos a los nuestros, a sus posibles, a nuestros queribles, a sus amables. Los hijos se repiten en el hijo del vecino, en la hija de la casa de junto. La vecina es el ojo que nos mira y nos da vida y da cuenta de quiénes somos en realidad. Sus hijos son el futuro nuestro, los nuestros son sus hijos, sus ojos los nuestros ventanas por donde cruza la empatía y la denuncia de que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Va mi resto, van los restos, va un país de por medio. Fosas comunes de amigos posibles, de amantes posibles, de poemas posibles, carne que ya no es deseo. La risa se ha ahogado en tierra en una hondonada escondida. Antes se ahogó con su sangre o se quedó sin rostro. Hoy esos versos no escritos nos dicen, nos reclaman y señalan a los responsables. Sabemos quiénes son, los estamos mirando. Hoy somos lo que queda y no nos queda más que renunciar al denuestro, mirar al otro, pararse frente a él como ante un espejo, pararse frente a ella como los reflejos que somos, renunciar a la posibilidad de sin conocerte tenerte miedo. Por eso te miro, el mejor condimento para el odio es el miedo. Conjurémoslo, mirándonos, andando juntos. ¿Quién nos está matando? ¿Quién nos está odiando? ¿Quién nos está diciendo que tu risa es la muerte? ¿Quién me está diciendo que mi llanto es ofrenda? ¿Quién me está diciendo a quién debo amar? ¿Quién me está diciendo que no debo hacerlo? ¿Quién me está diciendo que debo odiar? ¿Quién nos está diciendo que tú y que yo somos el enemigo? ¿Quién nos señala el camino? ¿Quién está haciendo el camino? Pero sobre todo, ¿quién se está beneficiando de ello? Y la justicia huye como si nos temiera. Cuentas pendientes tiene con nosotros y muchos los agravios. Collar eterno la injusticia. Cuentas de cuentas, cuentas unidas por la desgracia. Y de ahí se desprende el grito. Ya basta. Habremos todos de cuidar su eco. Habremos entonces de cuidarnos. La voz disidente es necesaria. Por el chilango sin rostro. Por los 43. Por los 43. Por los 43 que no aparecen.